Estamos de regreso y bueno, pues siguiendo los cómputos de la elección judicial del pasado domingo, ya están cayendo los resultados, como se ha podido analizar y ver en este programa ampliamente. Y bueno, pues está la revisión general que se tiene que hacer de este momento de país en el que estamos metidos. Le aprecio esta mañana a la magistrada en retiro, Edna Lorena Hernández Granados. Con ella hemos conversado sobre todo este proceso. Ella tiene una carrera judicial de más de 30 años. Juez de distrito desde el 2001 y magistrada federal desde 2009 hasta abril de 2025, en donde ella decidió solicitar su retiro por estar en contra de la reforma judicial. Y pues la elección ya ocurrió, ya tenemos en este momento perfilándose las cosas. Edna Lorena, gracias por estar aquí esta mañana para escuchar tu punto de vista. Es que te hemos invitado de todo esto. Bienvenida y buenos días. Gracias, buenos días, Carmen, y saludos a tu auditorio. A mí lo que quiero comentar con el público es lo preocupante del nuevo Poder Judicial Federal, sobre todo. Dicen, ¿qué ofrece el nuevo Poder Judicial? Yo quiero platicar de lo que no ofrece el nuevo Poder Judicial Federal. ¿Qué no ofrece? No ofrece independencia judicial. Y eso es una parte súper importante, no es un eslogan. La independencia es lo que nos permitía a nosotros los juzgadores revisar tu caso específico y protegerte contra las autoridades. Al no haber independencia judicial, porque tú lo acabas de comentar anteriormente en este mismo programa. Te topaste, por cierto, te topaste en el elevador con nuestro anterior invitado, que es el legislador por Morena, Leonel Godoy, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que estuvo aquí hace unos minutos, y te lo topaste en el elevador. Incluso bromeamos con que, bueno, porque en un debate él dijo que sí, tú también. Sí, igual claro. Organizamos una discusión entre los dos, claro, si les parece buena idea, porque son puntos de vista totalmente distintos. Pero escuchaste a Leonel Godoy hace unos minutos, sí. ¿Y qué ibas a decir? Bueno, comentaste que alguien refirió a un Poder Judicial Federal guinda. Bueno, un Poder Alberto Judicial. Asís escribió su columna sobre Suprema Corte guinda, Poder Judicial guinda. Y aunque te refirieron que no, pues la verdad es que sí, ¿verdad? Bueno, Leonel dice que no. Exacto, aunque te refirieron que no, ese es el color. ¿Por qué ese es el color? Porque solo el gobierno hizo toda la elección, llevó a cabo todo. No, dicen, las escuchamos, pero no nos escucharon. Estuvimos en foros, estuvimos en manifestaciones. Mira, en cada uno de los amparos que promovimos. Él dijo que a él le hubiera gustado que participaran los opositores, y se entiende, pues, no, en este caso los opositores no políticos, dentro del Poder Judicial también hubo opositores no políticos. No políticos, pero jurídicos. Jurídicos, porque él mismo decía, hubiera sido bueno que la derecha hubiera tenido candidatos. Nosotros explicamos en infinidad de amparos que promovimos. Nosotros mismos promovimos amparos contra la reforma. Y allí explicamos jurídicamente cuáles eran los peligros de que esta reforma solo fuera de un solo color, de que no hubiera contrapesos. Primero, de que ni siquiera hubiera este tipo de elección de juzgadores. ¿Por qué? Porque a quienes representan, Carmen, tú lo has dicho mucho en todos los programas, a quienes representan 10 millones de personas. O 13 o las que fueran. O sea, son personas que fueron a votar, muchas de ellas, y con todo el respeto lo refiero, porque algún delegado sindical, un líder sindical, algún delegado de algún grupo, de alguna colonia. Pero ponle que todos fueron genuina y legítimamente 13 millones de personas, y hay 87% que dijo no voy, por las razones que sean. Algunos desde flojera, otros con conciencia de que no querían ir. Como sea, son 13% de votantes y 87% que no fue. ¿Qué porcentaje? La mitad de Ciudad de México, la que va a obligar a todo el país, a los juzgadores, a la que puso a todos los juzgadores del país, las 7 colonias de Ciudad de México, 10 millones de personas, son las que van a cambiar y cambiaron todo el sistema judicial, y son las que eligieron a los nuevos jueces. Pero ¿quién no está representado, Carmen? Los que no votan. No están representados los niños, los menores de 18 años, los migrantes, porque ellos no fueron a votar, y entonces nosotros en esta imparcialidad que teníamos... Pero tampoco van en otras elecciones. No van, porque no era por elección el cargo de juez. Aquí el tema es, en donde tú estás parada, es en decir qué es lo que no ofrece este Poder Judicial, dices. Sí, ¿qué no ofrece? Mira, un cateo. Si bien antes quizás la policía podría entrar a las casas
como lo que significaría que tenían una orden judicial para poder entrar a una casa. Un cateo. Exacto. Pues ahora todas esas intervenciones a las comunicaciones, los cateos, pues van a tener una autorización del juez, fiscalizando, revisando verdaderamente que los derechos se respeten de las personas, o solamente va a ser una tramitación en donde se expida la orden de cateo y la orden de intervención de comunicaciones a los periodistas, a todas las personas vulnerables, a todos los grupos de importancia. ¿Van a autorizarse o se van a revisar? ¿Está la independencia judicial para esto? ¿Y está la protección de ustedes cuando ya sean intervenidos o cuando ya se haya realizado un cateo? ¿Está la protección de todos nosotros como ciudadanos para acudir ante un juez federal y solicitarle que me proteja? ¿Debería haberla? Debería haberla. Y aquí dicen, hay legitimidad porque fueron elegidos por el pueblo. Primero necesitamos conocimiento y eso no nos los están dando. Podemos ver los perfiles por mucha maestría o lo que pudieran decir que tienen, porque tú sabes que el nivel que se requirió fue 8 y licenciatura. Necesitábamos antes, para llegar a ser jueces, exámenes, conocimiento de la jurisprudencia, de los tratados internacionales, del Sistema Nacional Mexicano de Derecho. Con todo este bagaje cultural y jurídico, estas personas van a tener la infinita responsabilidad de sentarse el día 1 de septiembre a resolver más de 200, 300 casos por mes, Carmen, en todas las materias, en civil, en administrativo, en laboral, en penal. 300 casos mensuales, de 200 a 300 son los que resolvemos mensuales. Nosotros podíamos dar esa capacidad y esa rapidez porque traíamos una experiencia, conocíamos las jurisprudencias, simplemente era adecuar los casos, revisar las constancias. Pero personas que salen de la universidad, personas que nunca han trabajado en un juzgado, necesitan el tiempo, siquiera para leer el caso, los tomos de los asuntos. Ahora, primero sabes el caso y luego aplicar la ley. ¿Dónde va a ser la práctica del aprendizaje, la curva del aprendizaje? Desgraciadamente, los únicos afectados van a ser nosotros los mexicanos. Los que vamos a tener una clausura, una expropiación, una intervención a la comunicación. Cuando quieres abrir un negocio te lo clausuran y no puedes. Toda esta gente, todas estas personas que tenían y necesitan tener los derechos garantizados, ya no va a haber jueces federales que protejan y amparen a la población. Eso es lo que quiero comentarte de qué no ofrece este nuevo Poder Judicial. No ofrece independencia judicial y no ofrece conocimiento y experiencia. Y esas dos cuestiones juntas son muy peligrosas y son un riesgo para nosotros, los mexicanos. Porque nosotros cuando salimos, cuando fue mi último día, estaba lleno de juicios. Y todos los días resolvíamos y resolvíamos. Y seguía lleno de juicios. Ellos van a tener que entrar a resolver ese cúmulo de personas que están esperando una resolución. Y van a tener que, al mismo tiempo, estudiar y buscar la respuesta en tratados internacionales, en leyes mexicanas, en jurisprudencia. Desde la quinta época hay jurisprudencia. Infinidad de jurisprudencia, pero el tiempo para hacerlo todo en un día, en una semana, resolver los casos. Eso es lo que no ofrece este Poder Judicial nuevo. Es un solo color. No hay contrapeso. ¿Cuál es la protección que tengo como ciudadano? De que le puedan decir al gobierno, no me hagas esto. Detén al gobierno para que no me congele una cuenta de banco, para que no me retire mis fondos, para que no me quite la pensión, para que me dé todo lo que yo ya luché y trabajé por ello. Ese es el nuevo Poder Judicial. Estamos, Edna Lorena Hernández Granados, magistrada en retiro, sí, con una de las preguntas que sugiere lo que dices, que independientemente de tus valoraciones sobre lo que viene con los perfiles de las personas que participaron, ¿cómo deja o cómo va a dejar el actual Poder Judicial a los que vienen en materia de rezago, en materia de casos sin resolver? ¿Qué me dices al respecto como magistrada? Gracias. Nosotros somos como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hay pacientes y pacientes y pacientes o en el ISSSTE. Nosotros tenemos casos y casos. Nunca deja de haber casos. Nosotros estadísticamente el Consejo nos revisaba mensualmente y había que tener una estadística para proveer una cantidad de asuntos.
por lo menos se sesionaban de 15 a 20 asuntos por semana en un tribunal colegiado, pero un juez federal podía resolver 200, 300 asuntos al mes. Del volumen que fuera, o sea, había según la cantidad y según los asuntos. Al día en que nosotros nos retiramos, cada uno nos hemos retirado en un momento, pero la cantidad de asuntos siguen saliendo y entrando, saliendo y entrando, saliendo y entrando. A veces ni siquiera podemos llegar a superar el ingreso, porque la gente se ha dado cuenta en estos últimos sexenios que tenía que luchar jurídicamente contra las autoridades. Entonces se subieron la cantidad de asuntos. Por ejemplo, en cuestión laboral, como te refería, pensiones que el IMSS no les daba, que el ISSSTE no les daba, a viejitos, a personas que se habían lastimado en el trabajo. Entonces esas personas ya fueron primero con la autoridad, con el ISSSTE y con el IMSS a pedir que se les pagara. Pues no se los pagaban, tienen que ir al amparo. Iban ante un juez y luego iban con nosotros. Entonces, ¿por qué se incrementa la cantidad de asuntos en materia federal de amparo? Pues porque las autoridades no cumplen con lo que tienen que cumplir. No es que los jueces hagamos rezago, es que entre menos cumpla la autoridad, más asuntos llegan. En tu experiencia, ¿qué tanto, en tu experiencia de 33 años en la carrera judicial, qué curva hubo de incremento según tu análisis o tus datos? Bueno, es por colegio. Yo trabajaba en un solo colegiado, entonces vemos el ingreso porque estadísticamente subieron los asuntos en demasía. Por ejemplo, hubo muchos ingresos porque en algunos lugares de la República tenían problemas específicos, por ejemplo, en algún caso, vamos a suponer el IMSS de Monterrey, y entonces toda la población, la mayoría de la población estuvo bajo ese problema, promueven infinidad de amparos, más de 500, y entonces el colegiado no se da abasto y empiezan a distribuirlos en toda la República. Y eso nos incrementa todas las cargas, porque aparte de que tenemos nuestros problemas específicos, también tenemos que auxiliar a otros órganos y por eso se incrementan las cargas. ¿Pero por qué? Porque en ciertas localidades empiezan problemas en donde las personas no pueden tener sus derechos, que empiezan a clausurarles, empiezan a expropiarles, los asuntos ejidatarios. Y entonces cada localidad tiene sus propias problemáticas, pero en ciertos periodos políticos se incrementan. Por ejemplo, lo del Tren Maya, todas esas cuestiones, hubo muchos amparos en Quintana Roo, hubo muchos amparos en diferentes lugares donde estas obras se creaban y bueno, pues ahí se incrementaron los amparos. Eso es lo que incrementa cuando las autoridades realizan actos que para la población no están siendo adecuados a la ley y promueven un amparo para que el juez federal revise esa problemática que ellos plantean jurídica, ambiental, económica, el aspecto que sea, plantean un amparo para decirle al juez, esta obra que se está construyendo o esta situación que me está pasando no está adecuada ni a la ley ambiental ni a las cuestiones económicas o a las licitaciones correctas. Y entonces se incrementan los amparos. No es que nosotros rezaguemos, porque nosotros el Consejo nos revisaba para que siempre estuviéramos resolviendo asuntos en un porcentaje nacional. Pero ¿qué pasa? Si hay problemáticas específicas, se incrementan los amparos. Pues en este panorama estamos en Lorena Hernández Granados, magistrada en retiro. En tu valoración general, independientemente de los casos, de las cuestiones específicas que estás mencionando y del análisis que hace respecto a lo que desde tu punto de vista no ofrecerá este Poder Judicial que se renovó de esta manera, que se está renovando de esta manera, porque es en dos partes, ¿no? Es decir, tenemos esta primera elección y luego vendrá una segunda elección en 2027. ¿Cómo te imaginas la coexistencia de los que se quedaron y de los que llegan? Va a ser un ejercicio muy interesante porque mis compañeros que están aún en activo, evidentemente necesitan estarlo por la cuestión económica, muchos de ellos, y por la cuestión de que no quieren dejar la independencia judicial, que ellos saben que aportan al país. Y muchos de ellos decidieron quedarse todavía trabajando y va a ser un golpe muy fuerte entre el conocedor del derecho y la persona que cree que llega para que el secretario o otras personas le hagan su trabajo. Quisiera equivocarme, ¿verdad? Quisiera que esto que te estoy comentando no fuese a suceder. Y que esos jueces y magistrados que van a entrar al Poder Judicial Federal, que nunca han estado en el Poder Judicial Federal, conocieran cómo se trabaja, conocieran lo que es un juez y un magistrado y las sentencias, y sepan que hay responsabilidades penales si una resolución no está conforme a la jurisprudencia o conforme a las constancias.
Porque imagínate el choque y el impacto en una sesión donde el magistrado de funciones de carrera judicial te va a exponer todos los aspectos legales o ilegales de una resolución o de un acto de autoridad, y el otro compañero o compañera, con el desconocimiento de jurisprudencia y todo, no sepa ni siquiera poderlo discutir. Y aunque se lo haya dado el secretario, el mejor secretario que tenga en la sesión, solo estás tú con los otros compañeros. Y va a ser un choque entre el conocimiento y el desconocimiento, entre la independencia y la no independencia. ¿Estás dando por sentado, Edna Lorena, que todos los que han participado en la elección son ignorantes? Porque estamos hablando de una complejidad aquí. O sea, a ver, participaron muchísimas personas, estamos hablando de miles de cargos que se están jugando en este momento, pero en tu narrativa, digamos, en tu explicación, ¿estás dando por sentado que los que van a estar ahí son ignorantes todos ellos? Gracias por comentarlo, ¿no? Con todo respeto, no son ignorantes, pero el ser especializado para dictar sentencias o firmar resoluciones, resolver casos, es una especialización. Por eso tenemos un instituto de carrera judicial, porque resolver asuntos significa un conocimiento total de las leyes, de los tratados internacionales, de la jurisprudencia, simplemente de la jurisprudencia. Entonces es una capacitación diaria que sabemos que no la pueden tener porque nosotros sabemos lo que implica tener esta capacitación. Dime tú, ¿para qué un abogado litigante o una persona de pueblos indígenas, para qué tendría que tener un conocimiento de todas las jurisprudencias en civil, en penal, en administrativo, en laboral, si lo que él realizaba de la mejor manera como abogado litigante era en lo que trabajaba, ¿no? No se le podía pedir que tuviera el acervo de conocimiento que un juzgador tenía. Y no es porque sea ignorante, pero es conocedor en lo que él hacía. Muchos litigantes que se postularon y que a lo mejor van a quedar como, tienen un conocimiento, pero en la medida, y un excelente conocimiento porque sus clientes los contrataban, pero en lo que se dedicaban. El académico tiene un excelente conocimiento, pero en su academia. O sea, todo es una especialización. Los juzgadores estábamos preparados, capacitados, y teníamos una escuela, una carrera de carrera judicial. Y aparte, desde que empezabas en tu lugar de meritorio, de oficial judicial, tenías que conocer las jurisprudencias, que es el bagaje que compone el conocimiento judicial. Un caso más otro caso más otro caso. La jurisprudencia, la resolución de los casos por la Suprema Corte, por los otros colegiados. Ese bagaje, pues lo conocen los litigantes, pero en la medida de que resuelven un caso o de que promueven el litigio un caso. No es la misma capacidad que se tiene. Un doctor del IMSS, por ejemplo, tiene un conocimiento, si digamos un ortopedista, tiene un conocimiento específico de todos los golpes o todas las fracturas que se puedan tener en el cuerpo. Pero está especializado. Y no digo que un médico general que acaba de llegar no sea una persona conocedora, pero no va a poder llegar al día siguiente a operar esa fractura con el cuidado, o en la espalda, con el cuidado que el especialista ha dedicado con ese aprendizaje. Por eso, gracias por hacerme esta observación. Mi respeto a todos los que van a estar ahí, pero teníamos este conocimiento de años y esta experiencia de judicial. Estamos, pues en este momento, Edna Lorena Hernández Granados, viendo en este momento lo que sigue en particular, que es cómo queda conformada la Corte y el Tribunal de Disciplina. ¿Tienes algún comentario en específico? Porque son los primeros cargos judiciales que se están resolviendo por obvias razones, por el número de votos y demás cuestiones. ¿Qué opinión te merece lo que se está perfilando? Tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, en relación al Tribunal de Disciplina, hay dos mujeres que ya eran consejeras, si no me equivoco, son las que salieron, que quedaron. Y bueno, pues eso da una garantía. Que están quedando porque no terminamos de contar. Todavía no terminan de contar. Ellas ya tienen una garantía de que estuvieron en el Consejo de la Judicatura y saben el trámite, saben las cuestiones. Ellas van a aportar un respaldo jurídico en esta situación porque esta época de transición, ellas han estado ahí y van a dar un soporte al Tribunal de Disciplina. Las demás personas, no sé qué puedan ofrecer, van a tener que empezar a apoyarse con ellas y a resolver, pero ellos tienen una función de mucha responsabilidad porque las personas que promueven amparos, cuando un juez federal no resuelve conforme ellos consideran que debe ser, presentan denuncias.
Y va a haber infinidad de denuncias contra los nuevos jueces y magistrados porque las hubo contra nosotros cuando estuvimos en activo igual. En la página del INE, que se puede consultar, también estamos poniendo en www.aristeguinoticias.com un sistema para poder consultar directamente los cómputos distritales judiciales 2025. En esta página de resultados respecto al Tribunal de Disciplina, efectivamente están aquí las personas que están teniendo el mayor número de votos. En este caso tenemos a Celia Maya García, consejera, que fue postulada por López Obrador en diferentes momentos para diferentes cargos judiciales. Ella está arriba con 227,118 votos, que son muy pocos en relación a una lista nominal de 100 millones, casi 100 millones de habitantes. Estamos viendo cómo se perfila una responsabilidad de este calibre con en este momento 227,000 votos para Celia Maya. Luego sigue Verónica de Gives, también recordada como una figura postulada por López Obrador en diferentes momentos, a la corte, a diferentes lugares. Está perfilándose también con 204,269 votos. Está Indira Isabel García con 175,000 votos. Ariadna Camacho con 114,000. Y otros nombres que están aquí con menos votos, pero digamos, la que más votos tiene en el tema de candidatas es 227,000, que es Celia Maya, que sería la que se estaría perfilando en este momento. Y pues sí, es una figura, como he dicho, postulada por López Obrador en diferentes situaciones de los últimos años. En el caso de los hombres, está Bernardo Batis, actual consejero de la Judicatura. El maestro Bernardo Batis es quien tiene más número de votos, con 199,518 votos. Le sigue Rufino León Tobar con 167,000 y le sigue Alfredo Clemente Pérez Jorge Alfredo Clemente Pérez con 67,000 votos. Miguel Ángel de los Santos con 61,000. Y bueno, pues aquí estaríamos viendo como Bernardo Batis, que también es una figura cercana a Morena, en su momento fue procurador cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, entre otras cosas. Él en su momento fue pues panista, después tuvo un quiebre político importante que lo dirigió hacia otra ruta. De la opción crítica dentro del Partido Acción Nacional se fue hacia otras opciones políticas y en el último tramo de su vida, cercano, digamos, a Morena y al gobierno y a la figura de López Obrador, sería quien está encabezando en este momento el mayor volumen de votos y se perfilaría entre Celia Maya y Bernardo Batis en este momento el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué te dice, Edna Lorena, esta circunstancia? Bueno, magistrada. Gracias, muy amable. Los consejeros tienen la ventaja de que han estado en el Consejo de la Judicatura Federal y ya conocen cómo es el trabajo de jueces y magistrados. Eso es una ventaja porque, aunque vengan de donde tú lo acabas de referir, ellos son ya conocedores por su experiencia y ellos le van a dar un soporte probablemente a los que entran, porque es una de los órganos más importantes, creo yo, el Tribunal de Disciplina, porque tendrán que revisar la actuación de los jueces y magistrados, como lo revisó el Consejo respecto a nosotros, pero siempre hay infinidad de denuncias y quejas contra jueces y magistrados por cualquier razón. Y ministros en este caso. Y ministros en este caso. Imagínate la gran responsabilidad que va a tener este Tribunal de Disciplina. Está el soporte de ellos tres. Las demás personas, discúlpame, no sé quiénes son. Ni yo misma sé quiénes son. O sea, de que cómo pedirle a la población que votara con los nombres, con la infinidad de nombres que había. Ni nosotros que nos conocemos sabemos quiénes son esas personas. No tengo el gusto. Bueno, Batis y Celia Maya son conocidos. Sí, los consejeros, quitamos a los consejeros porque a ellos los conocemos y hemos trabajado con ellos. Pero las demás personas no. Y esto es en el Tribunal de Disciplina. Los nuevos jueces y magistrados, también hay muchos que se postularon, todavía no podemos definir quiénes quedaron, porque tenemos muchos compañeros que tuvieron la oportunidad de postularse porque salieron para la elección de 2025. Si llegan a quedar nuestros compañeros jueces y magistrados ahora en la votación, pues entonces va a haber todavía un tiempo de soporte en estas discusiones de colegiados y en estos juzgadores.
porque nuestros compañeros también se postularon, muchos compañeros de 2025. Aún no sabemos si quedaron, pero si quedaron, qué bueno, lo digo así, qué bueno, porque van a ser un soporte jurídico aún para la población, para nosotros los mexicanos que ya no estamos en el Poder Judicial Federal. Pues Edna Lorena Hernández Granados, magistrada en retiro, te aprecio mucho tu presencia aquí. ¿Con qué cerrarías la conversación? ¿Qué idea nos dejas desde tu perspectiva de lo que está ocurriendo en México en estos momentos? Pues yo dejo la idea de que necesitamos demostrar que el Estado mexicano es un Estado que va a respetar la democracia, la independencia judicial, el Estado de Derecho, las garantías constitucionales individuales de cada uno de nosotros, y tiene el gran reto de que estos jueces y magistrados y este nuevo sistema judicial que ellos impulsaron y que hoy se cristalizó, que demuestren que verdaderamente eso era lo mejor para el pueblo mexicano y no quienes estábamos antes, porque cumplir con la ley es lo único que debe hacer una autoridad, cumplir con la ley. A nosotros, en el sentido de pagarnos, como lo comentábamos, porque nosotros ya cedimos los lugares, y cumplir con cada uno de los mexicanos cuando acudan a una autoridad a hacer un trámite, a pedir algo, que cumplan con ellos, que la autoridad realmente fortalezca el Estado de Derecho. ¿Qué espero? Espero que todo eso que ofrecieron lo cumplan y empieza cumpliendo el Estado de Derecho. Contrapesos no hay, va a ser muy difícil, pero que cumplan con la ley y que nos den a los mexicanos las garantías de protegernos nuestra propiedad privada, nuestros derechos, nuestro trabajo, y cuando haya despidos, como en nuestro caso, el pago de las indemnizaciones correspondientes. Eso es lo que espero de este nuevo Estado mexicano con un poder judicial. Esto último de lo que hablamos ampliamente el otro día, justamente con el asunto de un fondo que existía y que se le entregó por parte de Nafinsa a la tesorería, y que ustedes están reclamando que la Constitución establece que hay un pago extraordinario para quienes dejan de ser parte de este Poder Judicial, y eso pues está en veremos, ¿no? Aún sigue en veremos. Ya llegó el día de la elección, ya van a incorporarse los nuevos jueces y magistrados, y esta parte del cumplimiento de un artículo de la Constitución transitorio que ellos mismos pusieron aún no se ha cumplido. Y entonces, así como nosotros somos mexicanos, nosotros somos servidores de la nación por muchos años, ¿por qué no nos cumplen? Entonces no lo sé, pero esperemos que esa parte de incumplimiento de las autoridades se transforme ya, porque ya tienen al Poder Judicial con ellos. Entonces, ahora sí, que se vea el gran Estado de Derecho que se ofreció y que empiecen a pagar lo que deben, empiecen a cumplir con la ley y a respetar todas nuestras garantías, nuestra propiedad, todos nuestros derechos de tránsito, el que no entre un cateo, el que no haya una intervención, y si hay, pues que haya un Poder Judicial fortalecido para que nos respete y nos resguarde de las autoridades. Pues magistrada Edna Lorena Hernández Granados, gracias por estar aquí en este programa. Seguiremos hablando y buenos días. Buenos días, muy amable, gracias. Igualmente, gracias por estar aquí. Volvemos con más esta mañana.